¿Cuáles fueron los principales errores o fracasos que cometí a lo largo de mi vida, sobre todo como emprendedor? Muy buenos días, te saluda Juan Soria, y esta pregunta me la hicieron el otro día y me pareció fantástica. De hecho, me pareció tan buena que empecé como a rememorar, a hacer memoria justamente de todas las macanas, errores, fracasos, me lo dijeron con otra palabra, pero no puedo decirlo aquí en este video, que he cometido a lo largo de mi vida como emprendedor, y fueron tantas, y está tan bueno poder compartirlas, porque es una forma de poder justamente mostrar que que el error en el mundo del emprendimiento es algo nos tenemos que amigar con él. El error y el fracaso en el mundo del emprendimiento no es terrible. El error y el fracaso en el mundo del emprendimiento es prácticamente una condición sine qua non, es decir, una condición indispensable para que en algún momento logremos ese famoso éxito que tanto buscamos y que tanto hemos hablado en el canal. Entonces, he hecho un listado de esos fracasos, de esos errores, de esas creencias que me limitaban justamente a avanzar, porque al compartirlas puede ser que te sirvan justamente en el momento en el que estás, por el momento que estás pasando ahora en tu emprendimiento o en el emprendimiento que quieras comenzar. El primero es el tema de las limitaciones financieras. En general, en el mundo del emprendimiento, sobre todo cuando se comienzan, los emprendedores que comienzan, los emprendedores más novatos, creen que el tema de la financiación es fundamental. Obviamente depende del negocio, obviamente depende del país, obviamente depende de un montón de cosas. Ahora, lo que sí te digo es que si el famoso Steve Jobs pudo empezar en un garage y después construir una mega corporación como es Apple, y así con tantos otros, porque es solamente un ejemplo de los tantos que existen, eso significa que cualquiera de nosotros también puede empezar sin el capital. El capital no es la condición para que el emprendimiento nazca. El capital no es la condición para que el emprendimiento nazca. Así que eso es una limitación, es una conversación limitante que tenemos algunos de los emprendedores, o que teníamos algunos de los emprendedores, y que nos impiden avanzar. La segunda está relacionada con la inexperiencia. Es decir, yo cuando empecé no tenía experiencia, pero a ver, la inexperiencia la tenemos todos cuando empezamos. Entonces, eso de la inexperiencia en el fondo no es más que una justificación, una excusa. Lo digo por mí y puede ser que te sirva esto que te estoy diciendo en este momento. Así que era puramente una conversación limitante que yo tenía conmigo mismo, justamente para no lanzarme al mundo del emprendimiento, para no tomar ciertas decisiones arriesgadas que en ese momento estaba tomando. La tercera es la falta de habilidad, muy relacionado con lo anterior. Bueno, no sé, yo nunca tuve una empresa, muy relacionado con la inexperiencia, ¿verdad? Nunca tuve una empresa, nunca hice tal cosa, soy nuevo en el rubro, en la industria. A ver, todos arrancaron siendo nuevos en la industria. Entonces, al final, lo de la inexperiencia y lo de las falta de habilidades o falta de conocimiento, en el fondo también es una creencia limitante. Porque de última, si hay falta de conocimiento, si hay falta de habilidades, si realmente tú quieres empezar con ese emprendimiento, simplemente las adquieres a las habilidades o te pones a trabajar en pos de ellas, o los conocimientos los estudias y ya. De hecho, también hay un montón de ejemplos, como por ejemplo te nombro uno que es muy conocido, que es Elon Musk, que él no era experto en naves espaciales, y sin embargo ingresó en el negocio de las naves espaciales, como tantos otros negocios que él ingresó, en el cual supuestamente no era experto, no tenía las habilidades, no tenía el conocimiento. Él es simplemente un ícono, pero también hay un montón de emprendedores que arrancamos sin un conocimiento, sin una expertise en el área en el que estábamos, y después lo fuimos adquiriendo. Así que eso también es una conversación limitante que tenemos los emprendedores novatos cuando comenzamos en el mundo del emprendimiento. La cuarta es no tener la idea espectacular. Si estamos esperando la idea espectacular, suena como el momento ideal. No es el momento ideal, el país no está en las mejores condiciones, mi familia, mi estado económico, mi situación económica financiera no es la ideal para poder empezar el emprendimiento ahora. Todas limitaciones. También hay ejemplos, miles de ejemplos, miles y miles de ejemplos de personas que comenzaron un emprendimiento, un negocio,
cuando justamente no era la condición ideal, y de hecho a los que mejor les va es cuando empiezan las cosas, cuando no es el supuestamente momento ideal. Así que tener la idea o tener el momento ideal, el momento justo, al final también terminan siendo conversaciones limitantes que justamente lo que hacen es profundizar y potenciar esos miedos que tenemos internamente en el mundo del emprendimiento. La otra es inseguridades, obviamente. O sea, todos tenemos inseguridades y las inseguridades justamente van de la mano con el mundo del emprendimiento. ¿Por qué? Porque el emprendedor en general es una persona arriesgada. El emprendedor en general hace cosas que habitualmente no se hacen, se juega, se arriesga y evidentemente eso genera miedos y genera inseguridades. Ahora, si hay algo que te puedo decir es que al fin y al cabo la seguridad es prácticamente una decisión de cada uno de nosotros. Y yo sé que en este momento puedes decir, no, pero yo no sé, no nací así, no tengo ese espíritu. Ok, todo eso puede ser entendible, pero ojalá algún día podamos hablar solamente de este tema para poder explayarme acerca de esto. La seguridad en uno mismo al final termina siendo una decisión, una elección que podemos tomar en un momento determinado. Yo también tenía inseguridad en hacer videos, tenía inseguridad de hablar en público, tenía inseguridad de lanzarme a un emprendimiento, tenía inseguridad de tantas cosas que al final cuando la persona simplemente avanza y va por eso que tanto ama, que tanto quiere, las inseguridades se van disminuyendo, vamos a decirlo así de esa manera, ¿me explico? Entonces, esa es otra. Otra que había, el haber quebrado. En mi vida yo quebré una vez, me acuerdo que monté un negocio, era un estudio jurídico que hacía cobranzas, bueno, me fue muy mal, quebré, y eso es como que hay un dicho por estos lados latinoamericanos que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Bueno, es un dicho que en otros mundos, en otros países, que tienen otra cultura diferente, evidentemente no tiene sentido el dicho, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que cuando una persona le va mal en algo, después es como el que le queda esa herida abierta para siempre y le da miedo volver a hacer lo mismo. Y la verdad es que, o sea, yo te podría decir hoy, después de haber estudiado la vida de personas con resultados extraordinarios, de muchas personas con resultados extraordinarios, te digo que haber quebrado, haber fracasado, es un requisito. Es más, en otras culturas, el haber quebrado o el haber fracasado lo toman como un requisito prácticamente. Es más, miran mal a la persona que no fracasó, que no quebró, porque significa que no se arriesgó lo suficiente. Con esto no te digo que hagamos locuras, o locuras entre comillas, o sea, cuestiones irracionales, pero también tengamos en cuenta que si no tomamos ciertos riesgos, evidentemente el margen de ganancia se va reduciendo. Cuanto más seguro jugamos, menos posibilidades de ganar a lo grande tenemos, ¿me explico? Y cuanto más nos arriesgamos también. A ver, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, cada uno de nosotros va a encontrar el equilibrio de acuerdo al negocio que quiere, de acuerdo a su vida, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que quiera que puedan llegar a ser sus justificaciones. Pero la realidad es que haber quebrado te da tanto conocimiento. De hecho, una vez escuché a una persona que era un mentor que estaba como entrevistando a un empresario y bueno, y le contaba el empresario que quebró y que perdió como unos $200.000, me parece que era la cifra. En general la cifra no me importa, ¿no? Pero le estaba contando lo mal que le había ido y el dinero que había perdido, que creo que había dicho $200.000. Y este mentor, le dijo, te felicito, porque tuviste un aprendizaje de $200.000. Tuviste un aprendizaje de $200.000. Entonces, todo depende de cómo lo veas. Claro, en el momento que estás quebrando seguramente la vas a pasar. O sea, yo no la pasé bien, la pasé bastante mal. Pero después, cuando uno hace la retrospectiva de los grandes aprendizajes que tuvo en la vida, el haber quebrado te marca, el haber fracasado te marca, porque te deja enseñanzas de cosas que seguramente yo ya no voy a volver a hacer. Cosas mal. Y por otro lado, tener en cuenta otras cosas y fortalecer algunas cosas que también hice bien. Entonces, eso
también termina siendo una excusa y una conversación. Encontrar el momento justo o el perfeccionismo. Mira, el perfeccionismo es una de las excusas más grandes de ciertas personas o ciertos emprendedores que tienen justamente este mal hábito de buscar hacer perfecto algo o no lo hacen. O es perfecto o no lo hacen. Y este o es la clave, porque o sale con la forma en que ellos creen que debería salir, que es meticulosamente muy bien, o no, este o significa que no hay otra posibilidad. No se abren a otras posibilidades. Y la realidad es que en el mundo del emprendimiento, ser perfeccionista es una gran limitación. ¿Por qué? Justamente porque cuando tú te cierras posibilidades, el campo de acción, el campo de visión de la persona se reduce muchísimo. Entonces, la persona se enfoca en el perfeccionismo cuando en realidad hay un mundo de posibilidades que está dejando de lado. Entonces, con esto no estoy diciendo lo contrario, sino lo que estoy diciendo es que el exceso de perfeccionismo evidentemente te limita. Otra de las limitaciones de los fracasos que tuve es el no saber vender. ¿Por qué? Porque yo creía que no sabía vender, porque en el fondo era eso. La persona que cree que no sabe vender, porque al final todo es una venta en la vida. Yo, o sea, resignifiqué esa palabra porque me di cuenta que el significado que le había dado a la palabra tenía mucho que ver con lo que me había enseñado, con lo que decían los medios de comunicación, etc. Y la verdad que las ventas no tienen nada que ver con lo que habitualmente se enseña en los medios de comunicación y con lo que a mí, me habían enseñado a mí particularmente en mi familia. Las ventas es un asesoramiento, la venta es un servicio, la venta es un servicio. Ahora, que estén mal vistos algunos vendedores es una cuestión anecdótica, pero no todos tenemos que ser como esos vendedores malos. ¿Por qué no poder ser como un servidor, como un buen vendedor? Entonces, si la persona cree que no sabe vender, listo, es como la falta de conocimiento o una falta de habilidad de la que habíamos hablado anteriormente. Simplemente se pone a estudiar y simplemente le pone corazón a lo que hace, le pone entusiasmo, le pone ganas y con la mejor sonrisa sale a ofrecer sus productos y sus servicios porque sabe que le va a cambiar la vida a la otra persona y las cosas se van dando porque se van dando y eso es así. Y te pido que en este momento, si te sientes identificado, identificada con lo que te estoy diciendo, me pongas un mensaje ahí en la caja de comentarios, porque evidentemente a todos nos ha pasado, seguramente a todos los emprendedores nos ha pasado que no sabíamos vender o que teníamos que pulir esta habilidad y optimizarla. Y evidentemente eso se puede hacer y se puede lograr. Hay otra cosa que en mi caso particular yo tenía, que era la bronca, o mejor dicho, más que la bronca es la irritabilidad, la irascibilidad, ponerse como irascible, como sensible, pero sensible no desde el punto de vista positivo, sino desde el punto de vista negativo, o sea, irritable. Es decir, son tantas las cosas que yo en ese momento tenía que hacer, o en un momento de mi vida tenía que hacer, que era como un cable pelado prácticamente. Y esto está muy relacionado con otra que viene más abajo, que es el estrés. Esa irritabilidad generaba mucho estrés. Y el estrés, en el fondo, cuando el estrés es excesivo, el estrés no es que sea malo. El estrés es que cuando uno vive en estrés, vive en estado de alerta, como que me van a cazar, como el inconsciente, el reptiliano, en el cerebro reptiliano. Entonces, evidentemente, vive en estado de estrés. Vivir en estado de estrés es un exceso. Y ahí es donde realmente nosotros empezamos a generar un montón de compuestos químicos en el cuerpo que nos dañan. La irritabilidad justamente es producida por lo mismo. Era tanta la cantidad de actividades que yo tenía que hacer que me ponía irritable e irascible, y cualquier cosa que sucedía reaccionaba, cualquier cosa que no me gustaba, que no era lo que yo esperaba, me reaccionaba ante las circunstancias. Son momentos en la vida de un emprendedor que evidentemente dejan mucho aprendizaje, si es que queremos que deje aprendizaje, ¿sí? Porque podemos elegir también que no deje aprendizaje y ser así y justificarse. Pero en mi caso particular, yo aprendí mucho de esa época, porque la verdad es que no me gustó para nada, no me sentí bien, no me hacía feliz y además
hacía daño a las personas que estaban alrededor mío. Por consiguiente, hoy elijo no ser así, no ser irritable, y me observo justamente para que eso no suceda. Y yo veo y observo a las personas que han logrado ciertos éxitos, que a veces también se ponen como muy apasionados en algo, pero que después de haber pasado tantas cosas, tienen como una templanza. Esa es la palabra. Estaba buscando cuál era la palabra. Tienen como una templanza que evidentemente la ganan por haber pasado por esas situaciones difíciles o momentos de presión. Obviamente, de presión, no la palabra compuesta, sino la palabra separada. O sea, momentos que son realmente muy fuertes en la vida de una persona. Evidentemente pueden reaccionar, claro, porque el emprendedor en general le pone mucho negocio y mucho que está en juego en su vida. Ahora, también después que la pasa, también puede llegar a aprender de todo eso si es que así lo elige. Así que el próximo es el miedo al fracaso. Mira, yo creía, yo creía que durante muchos años, yo creía que tenía miedo al fracaso. Y ahora te voy a hacer una confesión. Y te voy a hacer una confesión porque lo observé en otros, y cuando lo observé en otros, dije, ¿y esto no me estará pasando a mí? Yo observaba que ese miedo al fracaso que otras personas, que otros emprendedores decían que tenían, que no se arriesgaban por miedo a fracasar, por miedo que les vaya mal, en realidad estaba camuflado en muchos de ellos por el miedo al éxito. Y ahí está bien un sinnúmero de cosas que están detrás de lo que es el miedo al éxito. En realidad, lo que llamamos el miedo al fracaso, en la gran mayoría de las veces es miedo al éxito. Y claro, tú puedes cuestionarme en este momento, decir, pero eso es una locura, ¿cómo voy a tener miedo al éxito? Todo lo contrario, si lo que más quiero es que me vaya bien, es mi éxito. Sí, desde lo racional, sí. Desde el consciente, sí. Ahora, desde el inconsciente, mientras la persona crea que no tiene el merecimiento para lograr ese éxito que quiere racionalmente, en el fondo no lo va a lograr. Porque, como decía Harbecker, hay como un termostato. En el caso de Harbecker dice, porque está en su libro, hay como un termostato financiero. Todos nosotros tenemos un termostato financiero, y él dice que ese termostato financiero hasta tiene un número. Entonces, hay personas que tienen un termostato financiero de, pongo el ejemplo que da él, $10.000 al año. Otras personas tienen de $50.000 al año. Otras personas tienen de $1.000.000 al año. Y hay personas que tienen un termostato financiero en el que, si fueran meros millonarios, dice él, como por ejemplo el caso de Donald Trump, se sentirían pobres. Es simplemente, acá no estamos valorando, ¿sí? No estamos diciendo bien, mal, bueno, malo, no hay juicio en esto, simplemente son ejemplos, ¿ok? No hay nada que esté bien o esté mal, sino simplemente ponemos ejemplos para aprender, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros queremos. En mi caso, aprender y transmitir y compartir lo mejor que pueda, transmitir y compartir, para que entre todos y en comunidad podamos aprender en conjunto y así generar una inteligencia colectiva. Entonces, ese ese termostato financiero, en el fondo, es el que te autorregula, aunque lo hace inconscientemente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la persona tiene un termostato financiero de, no sé, $10.000 al año, vamos a ponerle ese, o $25.000 al año. Vamos a dejar el de 25.000, ¿sí? Si la persona tiene un termostato financiero de $25.000 al año, ¿qué significa? Que si en algún momento, por alguna razón, esa persona gana el doble, por cualquier circunstancia, si ella no es consciente de esta situación, va a volver más tarde o más temprano al mismo nivel de termostato financiero que tenía, ¿sí? Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, con las loterías. Las personas que ganan las loterías, ya está recontraestudiado que pierden todo el dinero que ganaron, ¿sí? Entre los 0 y los 5 años pierden todo el dinero, y en muchos casos quedan con deudas. Pero dice, ¿cómo puede ser que pase esto? Cualquiera diría, seguramente estarás diciendo, si me llega a pasar a mí, yo no voy a hacer eso. Pero no es algo que, estoy seguro que ninguno de nosotros quiere que le pase eso. También sé que eso opera a nivel inconsciente. Entonces, ese miedo al fracaso
que en realidad yo creo que es miedo al éxito, en realidad opera desde el inconsciente. Así como te ponía el ejemplo del termostato financiero de Harry Eker, si nosotros no creemos que merecemos eso que tanto anhelamos, evidentemente va a ser bastante difícil que lo logremos. Entonces, ¿cuál es el camino del emprendedor? En el fondo, el camino del emprendedor es ir autoconociéndose, ir comprendiendo, ir desarrollando su potencial para ir dándose cuenta de estas cosas que algunos se dan cuenta conscientemente y otros se dan cuenta inconscientemente, pero se van dando cuenta. A ver, darse cuenta inconscientemente es una contradicción. Lo que quiero decir es que como que van aprendiéndolo y lo incorporan, aunque sea de manera inconsciente, pero lo incorporan. Y es como que van queriendo eso, van anhelando tanto, que van creyendo que sí son merecedores de eso por lo cual están laborando. Entonces lo consiguen. Entonces el camino del emprendedor es un camino de autoconocimiento acelerado. ¿Por qué? Porque son tantos los vaivenes de la vida y tantas las situaciones que se te presentan en el día a día, que evidentemente es un ritmo, es un entrenamiento bastante intenso en el cual justamente te vas dando cuenta de estas cosas si es que quieres aprender. Por consiguiente, el miedo al éxito al final termina siendo, el miedo al fracaso al final termina siendo el miedo al éxito, y lo que más aprendí y quiero compartir contigo es que en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que eso que tanto anhelamos, ojalá nos pongamos a laborar sobre nosotros mismos para generar ese merecimiento y poder realmente conseguirlo y lograrlo, ¿sí? Entonces, la próxima es no saber por dónde empezar. Bueno, evidentemente está muy relacionada con las anteriores. La falta de conocimiento, la falta de habilidades, el no saber por dónde empezar. O sea, son cosas que al final son todas conversaciones internas. A mí me pasó, no sabía por dónde empezar porque no tenía experiencia como emprendedor. Entonces no tenía un orden, no tenía una organización. ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? Obviamente hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a preguntar, por eso existen las comunidades de emprendedores, y yo te animo a que si no eres parte de alguna comunidad de emprendedor, que seas parte, porque siempre los emprendedores entre nosotros nos ayudamos, ¿sí? Y siempre va a haber alguien que esté dispuesto a colaborarte cuando no sabes algo. Entonces, este miedo a no saber por dónde empezar, en el fondo no es otra cosa que un miedo, valga la redundancia, y al final termina siendo un impedimento y una limitación que nosotros mismos nos imponemos, porque en realidad no existe ese no saber por dónde empezar. La realidad es que empieza con lo que tienes, haz lo que puedas y lo que se requiera, sigue avanzando, pregunta, aprende, estudia y continúa, porque esa es la forma de poder aprender hasta que le encuentres la vuelta a tener realmente una organización que te permita cada vez estar en mayor optimización de los tiempos y los recursos, etc. Tus relaciones y el entorno. Bueno, esto es algo clave, tus relaciones y el entorno. Está clarísimo que las relaciones influyen mucho, de hecho, hay un dicho muy importante, muy interesante, que dice, eres el promedio de las 5 personas con las cuales más pasas tiempo. De hecho, yo cuando hubo un momento de mi vida en que escuché esto para mí fue por primera vez, porque si lo había escuchado me había entrado por acá y me había salido por el otro lado, lo escuché como por primera vez y generó un shock tan importante en mí, porque eres el promedio de las 5 personas con las cuales más pasas tiempo. Yo hice así, giré a mi alrededor y vi quién era el que estaba a cargo del equipo en el que yo participaba, y yo dije, yo no quiero ser así. Yo no quiero vivir como esta. Y eso fue uno de los detonantes para que yo saliera del lugar en el que estaba. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte, pero también significa que nosotros nos vamos nivelando de acuerdo y nos vamos relacionando con las personas que tienen un nivel de vibración muy parecido al nuestro, por no decir el mismo. Por consiguiente, si quieres hacer un diagnóstico, esto es fuerte, ¿sí? Pero si quieres hacer un diagnóstico, y también te aclaro que yo no tengo la verdad absoluta, ¿sí? Simplemente te transmito desde mi experiencia. Ahora, lo que sí he comprendido en mi vida, y que es para mí como un aprendizaje para mí, y te lo comparto por si te sirve y lo quieres poner en práctica, es
que si observas las personas con las que más pasas tiempo, vas a hacer un diagnóstico de quién eres. Si alguna vez quisiste saber, pero yo no sé cómo hacer un diagnóstico sobre mí, simplemente observa quién es tu entorno, observa tu vida, observa las situaciones en las que estás viviendo y ese va a ser un diagnóstico muy preciso, porque simplemente lo que tú ves en la realidad de tu situación física es simplemente una consecuencia de lo que se ha generado en un pasado. Y lo que estés haciendo y lo que estés siendo hoy es justamente la causa de lo que en algún momento vas a cosechar. Simplemente son leyes universales, que yo creo mucho en ellas y que te invito a que, si quieres, la puedas aplicar en ti para darte cuenta de estas cosas. Recuerda que en el fondo el crecimiento no es por trabajar más. El crecimiento no es por el esfuerzo, el crecimiento no es por la lucha, no es por lo que nos han vendido, entre comillas, mal vendido, sino que el crecimiento viene por un desarrollo personal tuyo. Por eso es que los grandes empresarios le ponen tanto énfasis a estas cosas, al aprender, al vincularse con otras personas que estén por encima de ellos, etcétera. El equipo, el equipo. ¿Quién no ha conocido el emprendedor bombero? Yo fui emprendedor bombero. ¿Qué significa emprendedor bombero? Es el que constantemente está apagando incendios, es decir, el que está detrás de todas las actividades. Y después en algún momento dice que requiere equipo, pero es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque en general no tiene los medios para poder pagar el equipo, entonces sigue trabajando y haciendo todo. Como sigue trabajando y haciendo todo, no puede progresar, porque justamente al hacer todo no puede progresar, o es más difícil que progrese, entonces se queja porque no tiene equipo, y no tiene equipo porque no puede pagarlo, entonces sigue trabajando y es como un círculo vicioso en el que en general la mayoría de los emprendedores en alguna etapa pasamos, y yo creo que es parte de un aprendizaje. Claro, cualquiera va a decir, qué fácil, si tú quieres un equipo, tienes que pagarlo. Sí, ahora también te digo que en algún momento incorporé equipos sin pagarlo. Y no porque no quería, sino porque no podía. Entonces, hay cosas que no tienen explicación. Hay cosas que no tienen explicación. Hay gente que te colabora y no lo hace por una remuneración, o te da lo que se requiere en un momento y tú no sabes cómo lo recibes. El tema es tener la claridad, porque, a ver, yo pasé por esta situación, sí. ¿Qué es lo que aprendí? Que si aprendí dos cosas. Primero, que si realmente quieres progresar, requieres de un equipo. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer todo, evidentemente tu cuerpo tiene una limitación y tu tiempo también tiene una limitación. Por consiguiente, vas a estar siempre limitado a lo que tú puedas hacer. ¿Sí? De hecho, conozco tantos emprendedores y hasta empresarios que dicen, no, y para esto lo tengo que hacer yo, y al final siempre se requiere de mí, y todas esas justificaciones que en el fondo hablan mucho, gritan mucho sobre quién estoy siendo, más que hablar mal de los demás, del entorno, del contexto, del país, de la situación económica, política y social. Hablan mucho de mí, más que de los demás. Por consiguiente, lo primero que aprendí es que en realidad esa limitación que yo veía de no tener el equipo porque no tenían los medios, porque ese círculo vicioso, al final era más una limitación mía que otra cosa. Y otra cosa que aprendí es que si realmente quiero equipo, hay formas de buscarlo. Hay formas de buscarlo y buscar generar acuerdos, ganar, para poder lograr compartir actividades y poder ir creando ese equipo, ¿sí? Y la final, conversaciones internas. ¿Por qué? Porque si vas a hacer un listado de todas las cosas que seguramente tú tendrás el tuyo, el listado de todas las cosas con las cuales te ha ido mal, el listado de las cosas en las que has fracasado, de los errores que has cometido, yo te presento algunas de las que a mí, obviamente no son todas, son simplemente algunas de las que yo cometí, de las que yo viví. Ahora, si te puedo dar una síntesis de todo esto, te podría decir que en mi caso particular, y te invito a reflexionar a ver cómo es el tuyo, en mi caso particular, al final todo era una cuestión de conversaciones internas mías. Lo que yo decía que era el contexto, lo que yo decía que eran las situaciones, lo que yo decía que era aquel persona, lo que yo decía que era la falta de dinero, lo que yo decía en aquel momento que estaba relacionado con la situación económica, no sé qué, al final era básicamente una conversación mía, una limitación mía, y por eso después me volví y me convertí en un amante del desarrollo del potencial humano, porque detrás
detrás o al lado o adentro del desarrollo del potencial humano está la clave. Si tú te fijas, si tú pones atención y foco a las personas que tienen resultados extraordinarios, vas a encontrar que en el área en la que tienen ese éxito, tienen un desarrollo de su potencial muy importante. Y recuerda lo que te digo acá, en el área en el que están teniendo éxito, porque la vida tiene muchas áreas y no son personas perfectas, ¿sí? No busquemos la perfección tampoco, sino que busquemos aprender. Y estas personas nos dan muchas enseñanzas con sus hechos, con su vida, con su experiencia, justamente de esto, ¿no? De quiénes son en esa área en la que han triunfado. El éxito nunca se da por casualidad. Esta es otra cosa que yo he aprendido. El éxito no se da por casualidad, el éxito no se da por buena suerte, el éxito se da por quién eres en ese momento, en esa área de tu vida. Entonces, al final, yo he descubierto que todos estos errores, que todos estos fracasos, al final terminaban siendo una conversación interna. Con lo cual, esto te lo digo para qué. Porque si podemos revertir la conversación interna, que para eso existen las mentorías y los coaches y todo esto que hoy prácticamente debería ser indispensable para nosotros tener un coach, tener un mentor que nos ayude a limitar o a cortar el periodo de aprendizaje, ¿sí? Que no tengamos que pasar por todas las situaciones, sino que haya personas que nos ayuden a abrir los ojos, a despertar, a darnos cuenta, a ayudarnos, que nos abran la agenda y nos digan, habla con tal persona, que esta persona tiene lo que tú requieres en este momento, y un sinnúmero de etcéteras. Entonces, esas conversaciones internas las puedes transformar en conversaciones internas que sean constructivas, que sean empoderantes. Esta es una palabra que hoy está muy de moda, pero que está buenísima. Que sean conversaciones internas empoderantes. Entonces, así como tienes conversaciones internas que sean limitantes, las puedes transformar, te lo digo porque es totalmente posible, las puedes transformar en conversaciones internas empoderantes, ¿sí? Entonces, al final, todas esas situaciones, en el fondo, no eran tales situaciones externas, sino que en realidad eran internas, y todo eso que veía afuera no era tan afuera, sino que era adentro, y todas esas limitaciones que veía alrededor mío, en realidad no eran que estaban alrededor mío, sino que estaban adentro mío. Y esto me dio una responsabilidad, una responsabilidad de saber que yo podía crear mi propio destino, que yo podía crear mi propia vida y que todo arranca con una conversación. Entonces la pregunta que te dejo después de todo, después de haberte contado todos los fracasos y todos los errores que he cometido, la pregunta que te dejo es, ¿qué te estás conversando? ¿Cuál es tu diálogo interno? Y si quieres ser más específico es, en pos de eso que tanto anhelas en la vida, que puede ser, por ejemplo, no sé, lo que sea, en pos de eso que quieres tanto en la vida, ¿qué es lo que te estás diciendo? ¿Qué es lo que te estás conversando? Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser parte de la comunidad. Si todavía no lo has hecho, sígueme tanto en YouTube como en Instagram para recibir más material de valor. Activa la campanita si es en YouTube. Y, por supuesto, estamos muy atentos a las preguntas y comentarios que quieras hacer para continuar con este tema tan rico que son los errores y los fracasos que cada uno de nosotros ha cometido en su vida. Nuevamente, muchas gracias y hasta el próximo video.